En esta clase estaremos viendo el tipo de técnica de investigación de campo cuestionario. Es un tipo muy aplicado. Veremos su concepto, los tipos de cuestionario, cómo se elaboran, preguntas abiertas y cerradas, características de las preguntas abiertas y características de las preguntas cerradas. Los cuestionarios son una herramienta que consiste en una serie sucesiva y organizada de preguntas. Se aplican a personas cuya opinión desea conocerse o sus conocimientos desean evaluarse. Puede llevarse a cabo de manera oral o escrita. Todos nosotros alguna vez hemos respondido cuestionarios. ¿Por qué? Porque los exámenes escolares son cuestionarios. También se pueden utilizar en los sondeos de opinión pública y en mercadotecnia. O sea, existen tipos de cuestionarios. Están los cuestionarios cuyas preguntas miden variables separadas, que recogen información respecto a asuntos y temas diversos, no necesariamente relacionados entre sí. Las preguntas que no tienen relación una con otra de diferentes temas. Existen cuestionarios cuyas preguntas componen una escala. Las preguntas se encuentran estrechamente vinculadas, ya que le piden al encuestado que priorice, ordene o jerarquice distintos temas o asuntos. Muchas veces los exámenes escolares tienen este tipo de cuestionarios. Los cuestionarios se pueden evaluar de forma estadística masivamente o también se pueden evaluar de manera individual. Este es el caso. Los exámenes se evalúan de manera individual, aunque luego se saque un promedio del grupo, el colegio, etc. Pero existe una evaluación individual para cada alumno. Ya en el caso de los sondeos de mercadotecnia, etc., son analizados de manera estadística en conjunto. ¿Cómo hacer un cuestionario? Primero, tenemos que decidir los medios que se utilizarán para encuestar a las personas. Los cuestionarios no son más que un tipo particular de encuesta. Entonces, si es una encuesta telefónica, entonces debemos ser muy breves, no más de 5 minutos, mientras que por escrito una persona puede responder un cuestionario que tome 2 o 3 veces ese mismo tiempo. Si nosotros le damos a responder un cuestionario en papel a las personas que tienen tiempo para pensar, que están sentados quizás en un aula cómodamente y tienen un mayor tiempo para pensar y responder nuestro cuestionario. Segundo, las preguntas del cuestionario deben seguir una estructura lógica que vaya de lo particular a lo general, de manera tal que el encuestado no se sienta que está respondiendo lo mismo una y otra vez, ni que las preguntas lo están tratando de llevar a opinar algo. Las preguntas deben estar bien preparadas, igual que las encuestas, porque además es un tipo de encuesta, y las preguntas no deben llevarnos a la respuesta. Por eso los textos de un cuestionario deben ser claros, formales, con un lenguaje directo y sencillo, redactado lo más neutralmente posible. Por último, los tipos de pregunta clave de todo cuestionario son las preguntas filtro, que determinan si el encuestado pertenece o no a un grupo poblacional que se desea estudiar, que estos son sobre los datos personales o subjetivos del encuestado. El cuestionario puede ser anónimo o no, pero nosotros debemos hacer un grupo de preguntas filtros que nos ubican al encuestado si pertenece correctamente a nuestra muestra o no. Debemos hacer también preguntas control, que sirven para determinar qué tan reales han sido las respuestas anteriores del encuestado, tratando de cazar alguna contradicción o preguntando lo mismo de manera diferente, para saber un poco si nos ha dicho verdad o mentira. Casi siempre en los cuestionarios de psicología, en psicología se utilizan mucho los cuestionarios, se utilizan bastante las preguntas de control para comprender, porque sí debemos llegar al fondo lo más posible del pensamiento y la realidad de la persona que estamos estudiando, analizando. También hay preguntas abiertas.
Estas son preguntas que el que recibe la encuesta o cuestionario responde con sus palabras. Escribe un párrafo, una oración, pero es libre la respuesta. Están las preguntas cerradas, en las que se ofrecen alternativas para seleccionar. Entonces, ¿qué son las preguntas abiertas y cerradas? Esto es importante porque si vamos a diseñar un cuestionario o una encuesta, nosotros debemos, o depende de nuestro tema, lo que necesitamos averiguar, debe llevar preguntas abiertas y cerradas o alguna de ellas. Las preguntas abiertas son las que permiten una respuesta libre. Tiene el individuo que responder con sus palabras. Puede ser breve o puede ser larga la respuesta, pero es con sus palabras, es libre. Y las preguntas cerradas son las que limitan la respuesta a escoger de las respuestas que nosotros le ofrecemos, que pueden ser de sí o no, pueden ser de selección múltiple o pueden ser de selección de una sola respuesta. Muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, sí o no, etc. Las características de las preguntas abiertas. Al no limitar las opciones de la respuesta, se obtienen respuestas mucho más variadas, diversas, creativas, de modo que son útiles para registrar una gama de matices. Son mucho más difíciles de evaluar y sistematizar. Quiere decir, si nosotros queremos hacer una evaluación individual, no es tanto problema. Pero si queremos hacer un análisis de la información de manera estadística, ya esta respuesta nos da un poco más de problema. Permiten detallar las ideas de quien responde. O sea, nos llevamos una idea más real de la persona que está respondiendo. Ahora, un ejemplo de preguntas abiertas. ¿Qué significa para usted la ley? ¿Qué opinión tiene de la nueva película que ganó el Oscar? ¿Qué tan importante es para usted la apariencia de las personas? Todas estas preguntas llevan respuestas libres. El encuestado tiene que escribir una respuesta. Vamos a hablar ahora de las características de las preguntas cerradas. No permiten libertad en las respuestas. Hay que escoger de las que nosotros le estamos ofreciendo. No se busca una diversidad, sino una distribución estadística. Son muy fáciles y rápidas de evaluar, porque se puede automatizar fácilmente el análisis de los resultados. No permiten distinguir o individualizar la información recibida. ¿Qué pasa? Están escogiendo una respuesta. Cualquier error inducirá en los resultados obtenidos. Si escogieron mal, no es lo mismo cuando uno escribe, equivocarse en ese caso, es tus ideas, pero equivocarse en el caso. A ver, en los exámenes para escoger la licencia de conducción, el cuestionario, en este caso, todas son preguntas cerradas y puedes equivocarte en escoger una por otra. Y no porque no sepas el tema. A veces es por ir rápido. Muchas veces tienes un tiempo límite para responder esas preguntas. Son rápidas. Y la equivocación es por ese motivo. Ahora, las preguntas cerradas tienen una clasificación. Puede ser selección única. Nosotros le damos un grupo de respuestas y ellos solo pueden escoger una sola opción de las que se presentan. Ejemplo, bueno, malo, regular, muy malo. Solo escoger una respuesta. Ahora, de selección múltiple es cuando el entrevistado debe elegir entre una lista de aquellas opciones convenientes o puedes seleccionar más de una respuesta. Te pueden preguntar cuáles son los 3 colores que más te gustan y está blanco, negro, azul, rojo, amarillo y uno escoge los 3 que más le gustan. En esas hay una variedad amplia de todas maneras. De ranking. Cuando el entrevistado debe ordenar según su criterio las opciones disponibles. De escala. Estas son cuando el entrevistado debe decir del 1 al 10 cuánto te gustó el servicio que fue ofrecido. Es numéricamente valorar una opinión. Ejemplos de preguntas cerradas. ¿Confirma que es usted universitario? Responda sí o no. Eso es una pregunta dicotómica. Tienes que responder una de las dos. Del 1, muy malo, al 10, excelente, ¿qué puntaje le darías al nuevo documental de Discovery? Esto es una pregunta de escala. Tú tienes que escoger numéricamente un valor. ¿Cuánto es 385 multiplicado por 14? Esto sencillamente es dar un valor, una respuesta.
un valor posible. Entre las opciones de bueno, regular o malo, ¿qué tal le ha parecido el servicio de atención al cliente? Esto es para responder una opción, es de selección única. ¿Está usted de acuerdo o no con el aumento de los salarios de los maestros? Esta es dicotómica, ¿sí o no? El manejo gubernamental de la vacunación es excelente, bueno, regular, malo o deficiente. Aquí igual, aquí tenemos que estar escogiendo un solo valor. ¿Es usted ciudadano ecuatoriano? Dicotómica, ¿sí o no? ¿Acepta usted a este hombre como su legítimo esposo? Dicotómica, es sí o no. Creo que con esta información estamos listos para pasar a la próxima clase.